Bueno, pues empezamos ya la charla de los viernes mensual en ANSAR. Gracias a todos por venir. Esta vez vienen desde el Grupo Ornitológico Ostense. Iba a decir que sí. Sí. Sois muy conocidos por todas vuestras actividades, hacéis muchas cosas, y entonces, siguiendo un poco la línea de todas las charlas de ANSAR, que hablamos de biodiversidad, de divulgar y aprender, pues hoy he tenido... No, he sido yo. Entonces, bueno, vamos a aprender un poco más sobre métodos científicos, la importancia de tener esos datos y que nos sirva para aprender y divulgar y conocer más el medio ambiente. Sí. Vale. Sí, perfecto. Sí, así perfecto. Por mí perfecto. Bueno, me presento, soy Nacho Arizón, soy anillador experto del Grupo Ornitológico Ostense. Llevo en el grupo anillador, soy desde hace pocos años, soy desde hace 6-7 años, pero estoy en el grupo, formo parte del grupo desde 1982, siempre colaborando. Bueno, ya veis que nosotros intentamos todos los fines de semana organizar una o dos actividades. Todas las actividades son abiertas al público, por supuesto estáis todos invitados. Entonces, en este caso, no os quiero meter tampoco una charla técnica, ¿no? Porque si no os dormiréis, como empiece a dar datos y por ahí os dormiréis. Va a ser más una charla divulgativa donde vamos a explicar qué es el anillamiento científico, un poco de historia de por qué se anillan las aves, qué sacamos, qué beneficios sacamos, en fin, todas estas cosas. Luego hablaremos un poquito de números, pero muy por encima y solo de los números que hemos tenido nosotros este año, bueno, un poco global también, y parte de los números de nuestra base de datos con la que trabajamos, que es la de Aranzadi de San Sebastián. Bueno, primero vamos a empezar por lo que os digo, un poco de historia. Durante el siglo IV ya Aristóteles describió en su Historia Animalium más de 500 especies de animales, entre ellas muchísimas aves. Claro, ahora pensamos que el mundo ha evolucionado mucho, pero en el tema de la ornitología ha evolucionado mucho, sobre todo desde el 1800 y pico en adelante, y ahora vais a ver por qué. En Historia Animalium, Aristóteles observa que muchas aves engordan antes de su migración y vuelven mucho más delgadas. Pero claro, estos, sobre todo los griegos y los romanos, ya sabéis que también siempre han sido muy supersticiosos. Entonces, estos se pensaban que las golondrinas, como los reptiles y algunos mamíferos, invernaban en recovecos, incluso bajo el agua. Eso se creyó más de 1000 años, o sea, casi 2000 años, mejor dicho. O sea, durante casi 2000 años fue la teoría aceptada. Aquí ya lo veis que hay una teoría también un poco más descabellada, que en 1703 hubo un profesor de Harvard que aseguró que volaban hasta la luna. Yo creo que se había leído algún libro de Julio Verne o algo y debió de relacionar algo, porque tampoco tiene mucho misterio. Pero claro, los romanos pensaban que Finisterre era el fin del mundo. Entonces, su dominio eran muy listos. De hecho, las obras que han dejado siguen en pie. O sea, que eran muy inteligentes, pero claro, había muchas cosas que se les escapaban. Como digo, han sido siempre, también hay muchas leyendas sobre todo romanas y griegas, sobre lechuzas y búhos y tal. O sea, les interesaba mucho la historia animal, pero tenían también mucha imaginación. Claro, también es normal porque no tenían información. En 1822 fue cuando apareció la primera de las cigüeñas blancas atravesada con una flecha africana cerca de Cluj, en Alemania, que fue la que facilitó la prueba material de que las cigüeñas migraban. O sea, se pensaban muchas cosas. Durante más tiempo del que os podéis imaginar se estuvieron haciendo pruebas, pero esta cigüeña fue la que demostró que las cigüeñas emigraban en África, recorrían más de 10.000 kilómetros. Esta cigüeña, que además, ya lo veis, llegó volando, la persiguieron, finalmente acabó, ya podéis ver cómo acabó.
pero bueno. Pero después eso despertó el interés y desde entonces se encontraron 25 casos similares, con flechas y lanzas, algunos incluso masáis. Entonces allí fue donde se empezó a despertar más el interés, si cabe, más si cabe, porque todavía ya estaba ya bastante despierto, pero fue lo que nos empezó a dar información más veraz. Claro, estamos hablando de 1822. Ahí también hay que recordar, que Ace lo comenta mucho, sobre todo en las charlas, que uno de los momentos de la decadencia de muchas aves, entre otras las rapaces, fue las guerras napoleónicas. Que las guerras napoleónicas lo que hicieron fue que en toda Europa hubiera muchísimas armas de fuego y cada vez más modernas, lo cual llegó a hacer casi desaparecer el 90% de las rapaces europeas. Porque lo sepáis. Como os digo, fue en 1822, pero en el siglo XII ya se empezaron a marcar en Europa algunos ejemplares de golondrina común con hilo de cobre. Era simplemente, creo que fue en un monasterio. También es que los monjes también tenían mucho tiempo para pensar y se aburrían. Pero les iba también por la cabeza. Entonces ellos se veían que se iban y volvían al año siguiente. Entonces las empezaron a colocar hilos de cobre para comprobar si volvían a los mismos nidos. Claro, esto lo único que te dice, la única información que te dice es que vuelven, pero no sabes no sabes qué ejemplar es, no sabes nada más. Hasta el siglo XVIII no se volvieron a marcar, o no hay notas o apuntes que nos digan que se volvieron a marcar. En este caso fue un ornitólogo americano que marcó con hilo de plata algunos ejemplares de mosquitero, también lo mismo, para comprobar la migración. Pero no fue hasta 1899 cuando un maestro de escuela danés, Hans Christian Mortensen, marcó de forma individualizada 162 torninos pintos con marcaje individualizado, quiere decir anillas numeradas y con remite. Esta fue la primera vez. Anillas troqueladas a mano por él, que se marcaron y de hecho empezó a tener recuperaciones. Esto marcó una evolución ultra rápida en Europa, más que de lo que nos podemos imaginar. Rápidamente adoptó el modelo de marcaje individualizado. Para que veáis, pues es como una matrícula, es una numeración única que nunca se repite, una numeración y un remite. Pues en 30 años ya empezaron a aparecer los primeros mapas de recuperaciones y rutas migratorias, que es una cosa espectacular en 30 años. Y en 1930 ya el anillamiento científico ya estaba implantado, de aquellas maneras, pero implantado en 22 países europeos. De hecho, en España en 1930 se marcaron las primeras cigüeñas en Madrid con anillas húngaras. Y ya luego en el 31 fue cuando se empezaron a colocar las primeras anillas con remite español, que fue el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Todo esto se paralizó con la Guerra Civil y porque tampoco, o sea, el interés era... Había interés, pero había otras prioridades, es normal. En Europa se paralizó también con la Segunda Guerra Mundial, pero después volvió. Aquí en España volvió un poquito más tarde, pero volvió. En 1949 se creó la primera oficina de anillamiento en España, que fue la de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San Sebastián. Ya podéis contar, o sea, en 1953 se colocaron las primeras anillas troqueladas a mano, que era pues un ornitólogo de San Sebastián que tenía un taller. Y como en invierno, pues se pegaba todo el invierno lloviendo, pues el tío se aburría y los fines de semana se ponía a cortar chapitas y a troquelar a mano, clink, 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 clink. Y esas fueron las primeras anillas que se colocaron en 1954, en 1953 en Doñana. Que se colocaron, se marcaron las colonias de ardeidas, las famosas colonias de ardeidas que salían en Lombi la Tierra. Pues las primeras veces que se anillaron con anillas de Aranzadi fabricadas a mano. Además, os podéis imaginar la odisea. Un grupo de ornitólogos que, así como ahora tenemos información toda la que queremos y más,
Nosotros además en Aragón tenemos la suerte de tener a Javier Blasco Zumeta, que es máquina, es el mesías de los anilladores, y tenemos una información brutal. Pero imaginaros, en 1953, que tenían que escribir en plena posguerra, tenían que, cuando ellos encontraban una anilla extranjera, la mandaban a Inglaterra, Holanda, lo que sea, y cuando la mandaban les pedían que les mandaran revistas de ornitología. Aquí no había absolutamente nada, absolutamente nada. Y aún así se fueron desde San Sebastián y desde Bilbao hasta Huelva a anillar las Ardeidas, que la segunda vez ya se alquilaron un Land Rover y todo, aquello fue, bueno, o sea, os podéis imaginar el tema. Ya en 1954 se fundó la Sociedad Española de Ornitología con Francisco Bernis y el Centro de Migración de Aves. Luego en 1963 sí que hay algo muy importante, que es que se creó la oficina EURIN, que es la organización supranacional que coordina las oficinas de anillamiento y sobre todo unifica la metodología para la obtención de datos. Eso es lo más importante. No solo la coordinación de datos, sino la unificación de criterios. Eso es súper importante. Y desde 1975 custodia el banco de datos con todos los registros de todas las aves anilladas y recuperadas en Europa. O sea, si yo cojo una ave anillada, yo lo notifico a mi base de datos, yo trabajo con Aranzadi, pues Aranzadi. Si trabajas con el CMA, pues a través de SEO BirdLife al CMA, de allí va al centro, a EURIN, y EURIN automáticamente, si el dato está actualizado, te contesta y te manda ya la distancia, el tiempo, el anillador, la ubicación, todo. Esto es muy importante. ¿Para qué sirve el anillamiento? ¿Qué es el anillamiento? Básicamente, ya lo veis, es una técnica de marcaje que intenta ser lo más inocua posible. Eso es lo primero. Lo digo porque siempre hay... A mí me ha pasado, yo tengo algún conocido que siempre está tocando las narices con que esto, que se mueren, que si no se mueren, que si no se mueren. A ver... es una técnica de marcaje, como digo, intenta ser lo más inocua posible. Para eso hay unas pautas de comportamiento, de extracción, de todo. Pero nada es inocuo. Nuestras visitas al campo tampoco son inocuas. Normalmente el que te lo dice es el que se planta delante de un nido y pega 2 horas ahí delante del nido. Pero claro, como yo no molesto, pues no pasa nada, solo molestan los demás. Pues nada es inocuo, pero siempre cuando haces un proyecto de anillamiento tienes que calcular también el número de bajas, que normalmente no suele pasar del 0,1% de las capturas, pero siempre puede haber bajas. Eso es una cosa. También hay que tener en cuenta con el anillamiento que los pájaros son bastante más sufridos que nosotros. Es muy fácil que tú cojas, que captures, no que tenga una lesión porque tú le hayas capturado, sino que a lo mejor venga lesionado de antes y te haya caído un pájaro con una pata rota, dislocada. Tú ese pájaro no lo anillas, lo sueltas y vas a los 15 días y haces la recaptura y el pájaro está perfectamente, se ha engordado y tiene la pata del revés, soldada pero del revés, pero ese pájaro va a vivir perfectamente. O sea, en ese también hay que muchas veces tampoco hay que comerse la cabeza tanto como para complicarse con esas cosas. Pero, por ejemplo, lo que sí que intentamos es, en los anillamientos, sobre todo de cajas nido, bueno, sabéis que los anillamientos de rapaces en nido están prohibidos a no ser que tengas un trabajo muy específico, y en el que en cajas nido sí, pero en nidos normalmente no, precisamente por las molestias. Y en cajas nido pues lo mismo, existen unos protocolos para evitar las molestias, para que no, porque también hay mucha comida de coco con eso. No, es que abandonan el nido. No abandonan el nido, no, eso no, es muy difícil que abandonen el nido, pero bueno, si evitamos las molestias, evitamos las posibilidades. Bueno, seguimos. Consiste básicamente en la colocación de una anilla metálica. Como decimos, es una anilla numerada y con un remite, y no puede haber dos anillas iguales.
En el caso de ciertas especies, ciertos anillamientos, como veis en la foto de la carraca, se le coloca una anilla de PVC que es de lectura a distancia, porque así nos permite localizar el espécimen sin necesidad de capturarlo. Eso también nos ayuda, porque según qué especies son muy difíciles de capturar, sobre todo en rapaces grandes, ¿eh? Y nos permite, sin molestar al ave, pues conocer también, claro, si tú no coges al ave, si tú capturas al ave, obtienes una información que no la obtienes de la lectura a distancia. Pero bueno, cada cosa es para lo que es, ¿eh? Luego también se pueden colocar, y cada vez se colocan más, marcas especiales para observación a distancia, arneses, geolocalizadores, etcétera, ¿eh? Yo con esto de las marcas especiales hay algo que a mi gusto, esto es una opinión personal, que ya en algunos casos me parece excesivo. Excesivo sobre todo en algunas especies, porque claro, tener en cuenta que para diferenciar según qué especies, por ejemplo las grullas, hay que ponerle 3 anillas de color en una pata para diferenciar el país. Contar que los anillamientos con marcas especiales siempre tienen que ir acompañados de una anilla metálica, si no, no son válidos. Pero claro, estamos colocando una anilla metálica, 3 anillas de PVC de color con una combinación que es la que dice el país, otra de no sé qué, otra con una banderola, otra. Para mí es excesivo. Igual que tampoco me gusta, por ejemplo, los marcajes con marcas alares, que no digo que no sean dañinos, pero a mí no me gustan personalmente, porque al final estás haciendo una perforación. Entonces, a mí personalmente no me gusta. Pero vamos, no digo que sean negativos, ¿eh? Como decíamos, la numeración única permite la individualización de los ejemplares para el estudio mediante observaciones y recapturas. Esto es lo principal, la individualización. Porque si no, al final, esto acabamos con el me parece, y me parece no es científico. Se calcula que 50.000 millones de aves en todo el mundo realizan movimientos migratorios. Entonces, el objetivo inicial del anillamiento fue sobre todo desentrañar los misterios de la migración. Lo que nos permite los anillamientos recapturas es desarrollar mapas, pero no solo de las rutas migratorias, como estos mapas que estáis viendo aquí, que son muy interesantes. Veis, por ejemplo, en este mapa que la mayoría o un número muy alto de las golondrinas que crían en Gran Bretaña, fíjate qué curioso, invernan en Sudáfrica. O sea, que están muy marcados los territorios y las migraciones. Pero no solo es las rutas migratorias, sino es muy importante sobre todo los lugares de descanso y las zonas de invernada, porque eso nos puede ayudar a proteger los territorios. Sobre todo es la protección de los territorios y aprender cosas que no sabíamos. Por ejemplo, hay algunas zonas de las rutas migratorias, sobre todo de los sirúndidos, de las golondrinas, los aviones y tal, que se encuentran lagos que se supone son lagos de aguas sulfurosas, que se pensaba que los bordeaban, y no los bordean, beben de esas aguas sulfurosas. ¿Cómo beben? Comiéndose las moscas que están posadas encima del agua sulfurosa, que están filtrando, están chupando el agua, la filtran, y entonces el agua que tienen en su cuerpo ya es agua filtrada. Entonces las golondrinas en los aviones capturan las moscas que están posadas en el agua, y con eso comen y beben. El problema es que si te pasas, caput, porque entonces sí que te dan un trago de agua y les debe entrar, vamos. Entonces hay bajas, pero ante la posibilidad de encontrar comida o hacer 300 o 400 kilómetros más, muchas veces, o 500, pues muchas veces, o bordear zonas que son mucho más peligrosas para ellos, ¿eh? Para esto es verdad que hoy en día existen sistemas de marcaje que decíamos antes, GPS, geolocalizadores, etcétera, que nos facilitan mucho los datos. Aunque el anillamiento, como os digo, sigue siendo una fuente de información, porque estás obteniendo los datos del individuo, solo de ese individuo. Los GPS están muy bien, lo que pasa es que los GPS hay que tener en cuenta, cuando hablamos de GPS, nos viene a la cabeza los GPS de los quebrantahuesos, de las aves grandes, que va pues con un receptor y en todo momento saber dónde están. Sí, esos son unos, pero esos valen 3.000 euros. Y no puedes ponerle un GPS a un piquituerto, por ejemplo,
pero sí que le puedes poner un geolocalizador. Geolocalizadores que se han desarrollado ahora de manera exagerada, cada vez son más pequeños, cada vez son más ligeros y más baratos, que también son difíciles de poner porque tienes que ponerle el geolocalizador de una manera con un arnés que no le haga daño, etcétera, etcétera, o sea, que tampoco es fácil, ¿eh? Y la historia de los geolocalizadores es que los geolocalizadores tienen una pequeña placa y entonces van almacenando la información hasta que se paran. En el momento que se paran, la información se queda almacenada, pero la lleva el ejemplar. Entre esos ejemplares tienes que recapturarlos y entonces descargarte y te marca los puntos cada día o dos veces al día o una vez al día, los puntos donde has estado, y ahí es donde te haces los mapas. Por eso digo que es muy importante no solo las rutas, sino los lugares de descanso, ¿eh? Eso es muy importante. Aquí tenéis, por ejemplo, un par de datos, estos son datos reales, de hace años. Un petirrojo, que esta ficha la tenemos puesta ahí en una zona de anidamiento en Huesca, que capturamos a finales de abril en Buñales, y en 16 días nos lo recuperaron en Lituania. Que no quiere decir que tardará 16 días, lo capturaron a los 16 días. Hay que tener en cuenta que un petirrojo de 17-18 gramos, bueno, cuando empieza la migración igual está en 20 o 22. Normalmente van a migrar de noche con vientos favorables y van a ir cargados de grasa, que vais a ver luego también algunas fotos de esto, para que como sus vuelos van a ser mayoritariamente nocturnos, aprovechando corrientes, el día lo aprovechan para descansar. No para buscar comida, sino tanto para descansar, porque están en zonas que no son sus zonas de siempre, entonces son zonas más desconocidas para ellos, no saben qué depredadores puede haber, entonces lo que necesitan es descansar. Entonces, esas zonas que conocemos, que son rutas de descanso, esas zonas son una de las cosas que tenemos que proteger, porque si no, al final, si protegemos los petirrojos aquí y protegemos los petirrojos donde sea, en su lugar de reproducción, en su lugar de invernada, pero no protegemos las zonas de paso, pues seguiremos quedándonos sin petirrojos, ¿eh? Y en el caso de los zorzales lo mismo. Este zorzal, por ejemplo, pues que se recuperó en Finlandia, ¿eh? Esto es algo habitual. Bueno, para realizar los anidamientos hay también métodos de trampeo que están también ya todos homologados, ¿eh? Aquí os pongo algunos. Los principales, los que se usaban cuando yo empezaba, eran los cepos maya. Cepos maya que todavía se usan, pero no tanto. Normalmente con gusano de harina e incluso con moscas, cuando hay moscas de ala y por ahí, pues también, que les gustan mucho, sobre todo a los bisbitas. Entonces esto estaba muy bien, porque cuando empezamos, yo recuerdo, pues bueno, me acuerdo que nos íbamos con Juan Carlos Albero y alguno más, íbamos a la alberca de Loreto, y dos anilladores, uno se repartía una orilla y otro la otra. Y te ibas a casa, que habías cogido media docena de bisbitas, y vamos, te ibas a casa más contento que ahora vas un día de anillamiento y coges 6 y vienes con un cabreo. Pero bueno. Las redes del libro, estas no están en la foto, esas eran muy utilizadas y siguen siendo muy utilizadas, aunque aquí ya no tanto, pero en la zona de Murcia todavía se utilizan mucho para capturar fringílidos. Esas se usaban mayoritariamente o bien con reclamo vivo o con cimbel. Entonces, eso era una red de libro de tirar, o sea, estaban clavadas en un lado y se cerraba como un libro y ya los sacabas. O sea, eran redes más pesadas que se quedaban, las disparabas pues a lo mejor 3 o 4 veces al día. Luego las redes de cañón, que es como si fuera una red de libro, pero más modernizada, ya con sistemas no de pólvora, porque la pólvora ya no se utiliza. Al principio se utilizaba, ahora no. Pero las redes de cañón y de ballesta son más complicadas de lo que nos parece. Se usan sobre todo para capturar rapaces, para capturar quebrantahuesos, por ejemplo. Pero los quebrantahuesos son muy listos, porque te tienes que poner el disparador a 200 metros escondido, y yo no sé si es que oyen el clic del disparador o que son más listos que la hostia. Y una vez que disparas, lo normal es que en el día ya no vuelvas a disparar. Luego esta que veis aquí es una balchatri, que son las que se usan para rapaces en posadero.
Estas son unas redes simplemente con lazos, tú pones un ratón o un hámster dentro y cuando tienes un cernícalo, un ratonero posado, pues tienes que pasar a cierta distancia y sin que te vea por la puerta contraria al posadero, tienes que abrir la puerta lateral y dejar la jaula, alejarte un poco y si se decide a bajar, pues se engancha en los lazos, son lazos correderos y rápidamente lo sacas. Estos sistemas así en vertical también se utilizan, por ejemplo, para Milano Real. Para Milano Real puedes hacer algo parecido porque pones algo de carroña en medio y como el Milano Real va a ir con los pies, con las patas a cogerlo y salir, normalmente no se posa, pues cuando mete las patas se queda enganchado. En esos casos ahí lo que tienes que hacer cuando son, sobre todo para Milanos es anclar. En estas normalmente llevan unos contrapesos y entonces el ratonero o el cernícalo pues la puede arrastrar pero no se la lleva. Pero así tampoco se hace daño, porque si tiene mucha fuerza se pueden hacer daño. Esto se puede utilizar incluso para coger buitres. Íñigo en el País Vasco algunas veces para coger buitres hace parecido. Clava un montón de anillas de estas enganchadas a una goma de las de los toldos de los camiones y ata una clavija y deja los lazos ahí en medio, echa la comida y los buitres alguno cuando bajan, pues alguno con las patas se engancha y cuando se van a ir, pues claro, se van volando, como tienen mucha fuerza tienes que ponerles la goma extensible para que no se vayan pero tampoco se hagan mal. Y ya eso sí, tienes que estar al loro. Nosotros no lo usamos porque nosotros en el muladar, pues bueno, como los cogemos en el momento del éxtasis de la comida, pues no te hace falta. Eso hay que ir con decisión y simplemente echas la comida, una mano al cuello, otra a la pata y para adentro. Y a correr. Estos vascos se reían, pero es así. Sí. Y luego, bueno, por último, las nasas, que se utilizan mucho también para coger para coger anátidas, que son grandes mallas que al final van a parar, digamos, como si fuera un embudo, de manera que luego una vez que se meten en el embudo no pueden salir. Esto es el mismo sistema que las jaulas trampa, que no sé si las habéis visto, eran unas jaulas que tú ponías un reclamo arriba, o sea, abajo, mejor dicho, y en unas trampas de balancín. Entonces el pájaro se posaba con el reclamo, se posaba en el balancín, se caía para adentro y luego ya no podía salir. Pues es parecido, un sistema parecido. Y por último aparecieron las redes japonesas, que es el material que más se utiliza ahora mismo. Es una red con hilo de nylon que revolucionó el mundo del anillamiento, sustituyendo, claro, las redes antiguas eran de mucho más recias, se veían mucho, las del libro se siguen utilizando, pero estas en vertical no se pueden utilizar. Entonces se permite un aumento muy significativo de las capturas. Simplemente se coloca una cobertura vegetal que hace que para las aves es prácticamente invisible, se quedan embolsadas y ya las retiras tranquilamente. Tras la extracción, eso ya depende. Hay mucha gente que le gusta bolsas translúcidas, a mí personalmente me gustan más colectores, pero bueno, simplemente se colocan para que no se estresen, para que los pájaros no se estresen. La extracción sí que es delicada, es el momento más delicado del anillamiento y para eso se necesita práctica. Los primeros 10.000 te cuestan un poco, luego ya nada, luego ya salen solos. Bueno, de vez en cuando alguno también da por saco, pero bueno. Pero se necesita práctica, no es tan complicado como parece, pero sí que hay que tener mucho cuidado por eso, porque al final lo principal de esto es que prima el bienestar del ave. Siempre tiene que primar el bienestar del ave. En el anillamiento, en la observación, en la fotografía y en todo. Tiene que primar siempre primero el ave. Otros proyectos, como os decía antes, los proyectos de cajas nido. Proporcionan espacios porque ya sabemos que hay muchísimas especies que debido en unos casos a que están desapareciendo los bosques viejos, no quedan huecos en los árboles, en otros son las nuevas edificaciones, aunque últimamente está habiendo un movimiento que está empezando, parece que está poco a poco, que está, no digo obligar, porque en algún momento a lo mejor se llegará a obligar a que las nuevas edificaciones tengan
o tejas para mochuelos, para cernícalos o vencejeras, en fin. Hay un movimiento que, gracias a esto, pues oye, poco a poco va mejorando, ¿eh? A nosotros los proyectos de cajas nido pues nos permiten también una labor de control bastante intensa, sobre todo para el éxito reproductor, sobre todo algunas especies como cernícalo, lechuza y por ahí. Este año hemos aumentado bastante en la zona de Sariñena y San Lorenzo del Flumen, hemos aumentado bastante el número de cajas. Y luego hay una cosa que también es muy interesante, que al principio, bueno, ahí está Eduardo, sobre todo uno de los anilladores que aprobó hace poco, y está muy metido con el tema de las cajas. Y es curioso porque al principio, cuando empezó, a este lo conocen todos, pero y saben que está metido en esto, al principio te reciben de forma un poco reacia. Pero luego ahora ya no eres tú el que tienes que ir a buscar a la gente para poner las cajas, sino que son ellos los que te vienen a buscar a ti. Porque al final ya se dan cuenta de que el tener lechuzas o tener cernícalos cerca les favorece, ¿eh? Entonces es una cosa interesante. Bueno, la metodología, pues bueno, para el marcaje se utilizan anillas metálicas de diferentes modelos, dependiendo, claro, del tamaño y de la morfología de la pata del ave. Claro, esta anilla que veis aquí abajo, por ejemplo, esa es de buitre leonado. Esa es precisamente, además, esta es el ejemplar más viejo de los que tenemos localizados. Este es un buitre que se anilló, o sea, este lo localizamos porque tenemos bastantes lecturas de anillas de icona viejas, pero si os dais cuenta, bueno, esta es que está colocada al revés, es más complicado todavía para leerla. Pero las que teníamos localizadas empezaban todas por 1110, 1108, 1109 y esta empieza por 1101. 11 es el modelo de la anilla. Entonces me chocó y la conseguimos fotografiar y la gestionamos como una recuperación y resulta que este es un ejemplar marcado en 1997 en la Sierra de Aracena. O sea que este ahora mismo es el más viejo de los que tenemos controlados en el muladar. Está el abuelo, que es el de arriba, que va a cumplir 27 años, me parece, y este que va a cumplir, me parece que 29, me parece que va a cumplir este año. El abuelo y el bisabuelo. ¿Veis? Esta del medio es un sistema no de GPS, de geolocalizador, de los que se colocan en naves pequeñas. Hay que tener en cuenta que un geolocalizador no puede pesar, o sea, no le puedes poner más carga, más del 5% del peso del ave. Entonces tienen que ser geolocalizadores muy pequeños, muy ligeros, y con esos arneses que parecen que es muy fácil. No. Esto es muy complicado de hacer. Los tienes que hacer a medida del pájaro, de cada ejemplar. O sea, es, bueno, una pasada. De verdad que hay un tío en Navarra, me parece que es Navarro, que es dentista, ahora está jubilado, y que es especialista en piquituertos, que es un máquina haciendo arneses. Es flipante. Bueno, durante el tiempo que permanece en las manos, que tiene que ser el mínimo posible, hay veces a nosotros, sobre todo a Santiago, que es otro compañero, y a mí también, nos echan, que a la gente le sabe malo, pero es que si tú tienes un pájaro en la mano, no es bueno estar todo el día sobándolo y pasándole las manitas y esta pluma y no sé qué, es que no lo veo bien. Que no, que las aves llevan unos aceites especiales que tienen que sacarse con esto que tienen, la glándula que tienen detrás, y esos aceites son los que mantienen el plumaje en buen estado. Entonces, aparte de que el pájaro se estresa, entonces hay que intentar que en las manos esté, sin exagerar, que tampoco hay que ser exagerados ni tomarse las cosas a la tremenda, pero lo interesante es que esté el menor tiempo posible, porque en ese momento, joder, es que imaginaos que a nosotros nos coge un tío de 10 metros y nos está sobando y manoseando y no sé qué, joder, pues cuanto antes te suelte mejor. Pues esto es lo mismo, que muchas veces, en este caso, fijaros que dos especies, abetorillo y pito negro, joder, pues lo tienes en la mano y flipas en colores. En colores, pero claro, pero es que entonces, claro, pues, no, pero las fotos va rápido, eso no hay problema. Entonces, lo primero que se hace cuando los tienes para anillar es primero identificar la especie. Se coloca la anilla y entonces ya se intenta el datado de edad y el sexado. Sexado en muchas especies es muy fácil.
en otras es imposible, en otras solamente se puede sexar porque no hay dimorfismo sexual, solamente se puede sexar en época de cría, por la placa incubatriz, etcétera. Y luego el datado de edad, que muchas veces también en algunas especies estamos mucho más limitados. En las rapaces grandes, como empiezan a mudar a partir del segundo año y tardan 3 años en hacer una muda completa, nos da más margen de visibilidad, pero en la mayoría de las rapaces pequeñas o en los pájaros, en los paseriformes, pues solamente puedes saber si es juvenil o es de segundo año. En algunos casos, por algunas técnicas, pues puedes ajurar un poco más, pero bueno. Después, aparte de eso, se toma la medida del ala, de la pluma P3, que es la pluma más larga del ala, y el tarso. Se anota el estado del ave, el nivel de musculación y de la grasa subcutánea. Y en época de reproducción, pues la placa incubatriz, que ahora vais a ver. Entonces, la toma todos estos datos, pues como decía antes, esto sí que lo insisto porque es la base del anillamiento, nos permite individualizar, ¿eh? Para datar y sexar, pues utilizamos muchas veces pequeños detalles como estos. Por ejemplo, los mitos. Los mitos, los ejemplares juveniles y los adultos realizan una muda completa. Entonces, en el momento que ha hecho la muda, por el plumaje ya no puedes saber si es nacido este año, si es un juvenil, si es un pollo, pero tenemos pequeños detalles como los ojos que nos ayudan hasta cierta época a diferenciarlos. En la parte de la foto de arriba es un ejemplar juvenil con todo el anillo ocular rojo. Veis que luego abajo se le está perdiendo parte del círculo y está anaranjado. Y finalmente, cuando ya alcanza el color de adulto, que es el amarillo limón. Entonces, si en septiembre-octubre, cogemos un mito con el ojo naranja, sabemos que es un juvenil. Por el plumaje no lo sabemos, por el ojo sí. Si el ojo es amarillo, no sabemos si es un adulto o un juvenil. Entonces tenemos que ir a una edad inexacta, porque las edades se colocan por códigos. Entonces hay códigos exactos, que son los impares, 1, 3, 5, 7, 9, y códigos inexactos. ¿Inexactos qué quiere decir? Pues que si una edad 2, dices que no descartas que haya nacido el año actual. Una edad 4, descartas que haya nacido en el año actual, pero no sabes nada más. Una edad 6, descartas que haya nacido el año actual y el anterior, por lo tanto, es como mínimo de tercer año, y así, ¿eh? El color de los iris en algunas especies nos ayuda. En el torcecuellos es una de las más visibles. Veis el ojo del pollo, que es completamente oscuro. El del segundo año, incluso tercer año, conserva un perímetro gris y el ojo el resto marrón, porque el plumaje ya a partir del segundo año ya es igual. Los pollos sí que tienen el álula más larga y se ve también las plumas nuevas, pero a partir del segundo año ya por el plumaje no se pueden distinguir. Sin embargo, el ojo nos ayuda. Y en el caso de que el adulto, que ya tiene el ojo completamente marrón, ¿eh? En este otro caso, por ejemplo, abajo, pues es una manera muy simple de si, por ejemplo, en esta fotografía, si es un ejemplar juvenil, va a ser muy difícil distinguir si es un cernícalo primilla o un cernícalo vulgar. Que es una manera muy fácil, mirarte el color de las uñas. En las uñas del primilla van a ser claras y en el plumaje, las uñas del cernícalo común son muy oscuras. Si lo tienes en la mano ya es distinto, porque el primilla es muy manso y el común tiene mala hostia que pa' qué. Y seguro que echas mano y te las clava, seguro. Luego la placa incubatriz. ¿Veis la placa incubatriz? También tenemos un código que es lo que vamos apuntando. Placa incubatriz solamente desde que empieza la época de cría. Entonces, la placa incubatriz nos vale porque nos ayuda a conocer el éxito del proceso de reproducción. Y no solo el éxito, sino el momento de la reproducción, si han hecho una segunda puesta o tercera puesta, o en algunos casos hasta cuarta puesta, ¿eh? Entonces veis aquí las líneas venosas de la foto de arriba, que se ven todas las venas marcadas. En el momento que lo primero que le pasa, veis abajo la placa incubatriz incipiente, sin plumas en la zona ventral, simplemente se le han caído las plumas. Después va a empezar a incubar, placa incubatriz de desarrollo, vascularización evidente, y las arrugas gruesas, algo de fluido, pero muy poco, y un rosa pálido.
El siguiente será totalmente desarrollada vascularización máxima, que es como está ahora. Pero además, veis esa mancha blanca, que aquí pasaríamos al 6, que es una hembra grávida, que es un huevo formado y visible a punto de poner. Entonces, ahí está a punto de poner un huevo, pero ya tiene los otros huevos puestos porque está incubando, porque tiene las venas a tope. En el momento que los huevos eclosionen, va a pasar a este estado, que es que las venas se resecan y van a pasar a ser lo que eran las venas, van a pasar a ser arrugas. Y el siguiente paso ya será que las plumas le crezcan. Eso también nos ayuda, las plumas en crecimiento, porque también nos puede ayudar en algunas especies a identificar si son juveniles o adultos, porque los juveniles van a tener todas las plumas, el plumón incipiente que le está saliendo, porque también tienen como una especie de placa cuando están en el nido. Entonces, cuando ya vuelan, les van a crecer las plumas, pero le van a crecer como los pinos de las repoblaciones, todas rectas. Y sin embargo, una vez que se le han caído, le salen difuminadas. Entonces, eso también es otra cosa que nos ayuda a identificar la edad. En este caso, la grasa subcutánea, lo mismo, va por códigos, igual la grasa que la musculación. La grasa, pues la acumulación de grasa, como decía antes, para la migración. Les permite largos viajes con paradas únicamente para descanso. Y normalmente siempre por la noche. Las acumulaciones de grasa es para flipar, porque pueden ir desde un 40 a un 100 o un 120. O sea, un ruiseñor común, este caso, por ejemplo, lo hemos cogido nosotros, de 20 gramos, en justo unos días antes de migrar, pesaba 35. Pero es que una curruca mosquitera de 17 gramos puede llegar a pesar también 35. O sea, es una pasada. Y entonces veis que se conserva toda esa mancha naranja, es la grasa que tienen acumulada. Y en la foto de al lado, que es la musculación, que son estos dibujos de abajo. Cuando está de punta, ligeramente arqueada, y en forma de corazón, que es como está esta, que es una musculación máxima. Sería un grado 3. Esto nos ayuda sobre todo la grasa subcutánea para la grasa subcutánea para la migración, porque vemos el momento en el que van a empezar a migrar, igual en la migración, sobre todo en la migración postnupcial. En la prenupcial no tanto, pero también se nota. Esto es sobre todo la longevidad. También es súper importante el anillamiento para conocer la longevidad, como hemos visto antes con los buitres, pues en este caso es el ejemplar más antiguo de los que tenemos anillado, conocemos, que se marcó en 1956, y el año pasado, en el 2025, volvió al atolón y volvió a incubar un huevo, con 74 años. O sea, es una pasada, es una pasada. Aquí hay unos casos también de un charrón ártico como el de la foto, que no os penséis que está ahí posado porque para hacer la gracia, no, está posado porque estamos en una zona de reproducción, aunque vamos por zonas, por los únicos sitios donde está marcado que puedes ir, pero como pasas cerca de los nidos, pues se te posan en la cabeza para picarte la cabeza, para que te vayas, no para otra cosa. Pues este fue anillado en un pollo en Reino Unido y en 3 meses lo recuperaron en Australia. O sea, es también. Y hay otros casos como el de la pardela anillada en Gales, recapturada durante un montón de veces, vivió 51 años y los cálculos de migración se calculan en unos 8 millones de kilómetros durante toda su vida. Esto, pues es, como decíamos, es muy curioso. Las garcillas de Doñana, anidadas en el 53, una se encontró muerta en el 87, los 34 años después. Y sin embargo, esa nació y vivió en el mismo sitio, no se mudó. No tuvo prácticamente dispersión. La encontraron a 10 kilómetros del lugar de anillamiento y se anilló en nido. Bueno, estos son los proyectos de monitorización a largo plazo, son los que nos permiten obtener sobre todo datos, pero no solo de las variaciones poblacionales, sino del éxito reproductor y, muy importante, del estado del hábitat. Eso es muy importante. Para ello, normalmente se trabaja con estos 4 diferentes modelos de proyectos, que son las EMPAs, que son las de esfuerzo constante, como mínimo una vez al mes, las EMAN, que son monitorización de aves nidificantes,
que se va durante el mes, 2 veces al mes durante mayo, junio y julio. La EMAI, que es de invernantes, que se va 2 veces al mes también durante diciembre y enero. Luego la de cajas nido y la emigración. En este momento, de este año 2026, nosotros colaboramos con 8 estaciones de entre EMPAS, EMAN y EMAI y 3 proyectos más de cajas nido y otro proyecto de migración. Aunque no entra dentro del modelo, pero bueno. Esto es para que veáis un mapa de las estaciones con las que trabaja Aranzadi. Aranzadi originalmente empezó a trabajar, por eso el máximo volumen está en la zona del País Vasco y Navarra, pero desde hace unos años se ha extendido por toda España y abastece de anillas a un montón de anilladores. La verdad que nosotros estamos muy contentos. Bueno, esto es algo de lo que sacamos con los datos de los anillamientos. Aquí tenemos una... esto lo podéis encontrar ya lo diré, en el punto ornitológico que tenemos en la estación de anillamiento de Montmesa. Esto simplemente es una gráfica, aunque este año fue un año que no se hizo completo por mal tiempo, pero veis donde se ve el número de capturas, el número de especies, se ven muy bien los movimientos migratorios. Luego la época de agosto, que es la época del boom de la reproducción, porque este año, por lo que fuera, el tiempo no acompañó durante los meses de junio y julio, y la explosión sobre todo de pollos empezó en agosto, y luego ya octubre, que es el octubre y noviembre, que son los pasos migratorios, donde ahí podemos tener días de casi 200 capturas en una mañana, sobre todo, y además de especies muy especializadas, porque son puntos específicos de paso. Veis, aquí tenéis, son 10 anillamientos, 658 aves anilladas en esos 10 anillamientos de 37 especies. Entonces, esto, ¿qué datos nos aporta? Nos aporta datos sobre, como decíamos, patrones migratorios, demografía de poblaciones y procesos ecológicos. Y al individualizar cada ejemplar, por rutas migratorias, puntos de parada, reproducción, éxito, tasas de supervivencia, estado y evolución del hábitat, que es muy importante, enfermedades emergentes, como por ejemplo este año con la gripe aviar, los procesos de muda, que también son muy interesantes. Veis arriba, es una foto, creo que es de curruca cabecinegra, con las 2 plumitas marrones. Este ha hecho una muda, no ha hecho una muda completa, sino ha hecho una muda parcial muy extendida. Entonces, con esto lo que vemos es pues los detalles que nos están explicando los libros, pero los vemos también in situ. Y luego, sobre todo, las dinámicas de poblaciones también son muy importantes, porque estamos hablando de procesos de monitorización a largo plazo, que es cuando de verdad se ven los datos. Los proyectos de monitorización, por ejemplo, nos están hablando que en los proyectos EMAN y EMPA de los últimos 15 años nos hablan de un descenso de todas las especies de paseriformes, excepto 2, con descensos de entre un 3 y un 11,5%. Las especies más afectadas, carricero tordal, en gran parte por la desaparición de un montón de carrizales, y la curruca mosquitera, con un 11,5%. Mosquitero común y verderón común con un 9%. Y solo 2 especies aparecen en positivo, el petirrojo y la curruca cabecinegra. Lo del petirrojo también es curioso, porque durante muchos años ha sido una de las especies más capturadas, porque recibíamos una población invernante muy fuerte de Francia. Y durante unos años empezó a pasar lo mismo que está pasando aquí con las cigüeñas. Los petirrojos en Francia se empezaban a quedar, empezaban a dejar de migrar. Y sin embargo aquí estamos recibiendo menos población invernante, pero a la vez está aumentando la población reproductora. Todo eso es lo mismo, pues se ve con los anillamientos. Estás anillando 15 años en el mismo sitio, ves la evolución de cada especie en números de pollos capturados, etcétera. Los estudios intensivos que nos permiten valorar factores que podemos trasladar, sobre todo, como decía, proyectos de protección. Sabemos que los pequeños paseriformes, los adultos, son fieles a su zona de reproducción, tanto los que están todo el año como los migradores. Lo normal es que si tú capturas un ruiseñor
en una zona X de juvenil, no saber dónde va a ir, pero si lo capturas de adulto, los siguientes años lo vas a volver a capturar en el mismo sitio, siempre. Y además normalmente siempre llega a las mismas fechas, ¿eh? Bueno, los ruiseñores, que si lo sabéis que los ruiseñores son hay mucha gente que dice que se pegan toda la noche cantando. Esto es una de las demostraciones de lo que hemos dicho antes. ¿Por qué cantan por la noche? ¿Y cuándo cantan por la noche? Los ruiseñores migran por grupos de sexo y edad. Cuando vienen, ya vienen primero los adultos, o sea, ya vienen porque vienen criados, o sea, los juveniles ya son adultos para criar. Entonces vienen los machos por un lado, las hembras por otro. Primero vienen los machos, que son los que ocupan los territorios. Como hemos dicho que migran por la noche, ¿qué hacen? Ocupan los territorios y se pegan toda la noche cantando para las hembras que pasen, que estoy aquí, y tengo un sitio cojonudo. Entonces las hembras paran y entonces se emparejan. Una vez que han hecho la pareja, ya no tienen la necesidad de defender su territorio de noche. Por lo tanto, durante el mes de mayo, que es la época de migración, van a estar cantando toda la noche y a partir del mes de mayo cantarán sobre todo de día, de noche no, ¿eh? Luego también hay una cosa muy curiosa, que sabemos que hay muchas especies que tienen individuos no reproductores que actúan como suplentes. O sea, no necesariamente todos los pollos en su segundo año van a reproducirse, sino que muchas veces están como suplentes. Si quedan vacantes se aparean y si no, no se aparean, ¿eh? Eso se ve muy bien, sobre todo con las recuperaciones, con los anillamientos, porque ves muchos ejemplares, porque los ejemplares, los machos, se les ve o sea, las hembras tienen placa incubatriz, pero los machos tienen la protuberancia cloacal elevada. Entonces, los que no son reproductores no la tienen elevada. Entonces, se ve muy bien la diferencia. Y luego, bueno, sabemos que hay solo una pequeña parte de los ejemplares jóvenes se incorpora a la población nidificante. La mayoría se van, y siempre es mucho mayor la dispersión en hembras que en machos, ¿eh? Aunque también sabemos que esto es una cosa que es así, que la mayoría de los pollos en un porcentaje muy alto no sobreviven al año siguiente, o sea, el porcentaje es bajo, ¿eh? Pero claro, es normal, es que también hay muchos que comen a otros pájaros, es lógico, ¿eh? Y también es verdad que se puede dar el caso que a veces los padres al año siguiente se pueden aparear con uno de sus pollos. Incluso se dan casos en algunas especies, por ejemplo en páridos, en carboneros y herrerillos, que una hembra se aparea con varios machos, copula con varios machos, y sin embargo un macho abastece varios nidos. O sea que son cosas muchas veces curiosas, ¿eh? Luego también hay otra cosa que son, por ejemplo, las olas de frío, que provocan movimientos que sabemos que no son habituales. La mayoría de los desplazamientos no habituales o los más vistosos son sobre todo los de anátidas, porrones y avefrías también, porrones y avefrías, que son además los que tienen un índice de mortalidad más alto, ¿eh? Pero no todos los movimientos que nos puedan parecer inusuales suelen ser por el frío, sino muchas veces a un éxito reproductor que provoca explosiones poblacionales, que este año, por ejemplo, ha quedado muy claro con el reyezuelo sencillo, y también el listado, pero ha sido más vistoso el sencillo, porque el reyezuelo sencillo normalmente hay muchos inviernos que ni aparece, y este año ha aparecido por todos los lados había reyezuelo sencillo, una pasada. Nosotros este año me parece que anillamos, hasta ahora veníamos a anillar 3 o 4 en estos últimos 5 años, y este año hemos anillado 30 y tantos, me parece. Y reyezuelo listado hemos anillado el doble que el año pasado. Y luego hay otra especie también muy curiosa, que es el martín pescador, que esta es una especie que se adapta. Digo, aquí pone olar de frío, pero pueden ser olar de frío, pueden ser sequías, pueden ser en ese momento, por las olas de frío, o que venga el tiempo mal dado, que se quedan sin comida, las poblaciones pegan unos bajones brutales, pero en el momento que la situación es favorable pueden llegar a sacar 10 o 12 pollos y las poblaciones se recuperan en un pispás, ¿eh? Es una cosa súper curiosa. Pasa también, por ejemplo, con los buitrones. El buitrón es una especie que es el único paseriforme que los primeros pollos que nacen, las primeras polladas, pueden acabar la temporada criando.
pero es el único, ¿eh? Pero su hábitat es muy inestable, que son pequeños grupitos de carrizo que crecen en las márgenes. Claro, ahora cada vez que se hace una concentración parcelaria, desaparecen todas las márgenes. Cuando hace unos años con la Filomena, por ejemplo, desaparecieron los buitrones y poco a poco se van recuperando. Lo mismo, la recuperación puede ser más rápida por eso, porque los primeros pollos acaban el año criando, ¿eh? Es la única especie. Bueno, yo siempre digo, en esto también soy un poco pesado, que las bases del anillamiento tienen que ser 3. La parte científica, que es el marcaje, los seguimientos, los censos, tal. La parte conservacionista, que son los estudios, los proyectos de conservación, protección de rutas migratorias, que hemos dicho, etcétera. Y sobre todo, tiene que haber una parte educativa. Educativa tanto a nivel de educación ambiental, como de talleres, etcétera, como de formación de nuevos anilladores, que es algo que no sabemos muy bien por qué, pero ha habido unos años que parecía que era algo, no sé, no, yo no lo acabo de entender nunca por qué. Nosotros os puedo decir que durante unos años nos mandaban aspirantes de toda España. Desde Aranzadi nos han mandado aspirantes de toda España, porque nadie quería enseñar. No entiendo, porque yo creo que ninguno hemos nacido enseñados. A nosotros, a todos los anilladores, alguien le ha enseñado. O sea, no ha salido de repente, se ha despertado un día y me hostia, tengo los conocimientos. Pues coño, comparte tus conocimientos también, o sea, cabrón. Ya, igual que te han enseñado, enseña a los demás, que hay mucha gente además. Y la verdad es que es una cosa muy importante que sobre todo entre sangre nueva, con ideas nuevas, con proyectos nuevos, con todo, ¿eh? Entonces, eso para mí es una de las cosas más importantes, para mí, ¿eh? Y la verdad es que lo hacemos muy a gusto, ¿eh? Os puedo decir que aquí ha venido a nosotros, a anillar con nosotros, ha venido gente de San Sebastián, han venido de Madrid, han venido de Murcia, han venido de Cataluña, o sea, encantadísimos, vamos, encantadísimos. Bueno, voy a poner un poco de cifras, pero poquito, ¿eh? Porque si no... Hasta el año 2024, la oficina de Aranzadi, que es con la que trabajamos nosotros, ha gestionado 2.114.634 anillamientos y 309.046 recuperaciones. Solo en 2024 fueron casi 91.000 anillamientos y casi 24.000 recuperaciones. Y en la actualidad da servicio y gestiona a más de 600 anilladores, ¿eh? Ahora mismo Aranzadi está sirviendo de anillas aparte de todos los grupos, la mayoría de los grupos del País Vasco, Navarra, al grupo Rocín de aquí de Zaragoza, a nosotros, a todos los catalanes, porque en Cataluña que también pueden emitir anillas y ahora parece que van a empezar a emitir anillas, pero hasta ahora estaban trabajando con las anillas de Aranzadi, en fin, cada vez más, en Extremadura, en Andalucía, en Madrid. Pues ahora mismo estamos alrededor de 600 anilladores, ¿eh? De los cuales este año estamos 6 en el grupo ornitológico orcense. En el 2025 nuestros números fueron 4.275 anillamientos y 549 recuperaciones de 91 especies. Y en el periodo que llevamos con Aranzadi, del 2020 a 2025, 17.800 anillamientos y 1.921 recuperaciones. Ya veis que el número en 5 años va evolucionando, pero claro, hay que tener en cuenta que el primer año estábamos 1 y luego 2 anilladores, ahora ya estamos 6. Ya estamos ampliando los proyectos, estamos ampliando las estaciones y poco a poco estamos dando cada vez más servicio, ¿eh? Sobre todo haciendo lo que nos gusta. Esto es por eso les digo, lo que nos gusta. El anillamiento en la actualidad es una estupenda herramienta científica desarrollada mayoritariamente por personal muy bien preparado, cuya motivación no es de carácter económico, sino el simple privilegio de trabajar con aves, teniendo como finalidad única su conservación, por lo que se puede obtener multitud de datos con un coste económico muy bajo. Esta frase es de Eurin, de la oficina Eurin, que viene a decir que el anillamiento en la actualidad funciona muy bien porque es una herramienta científica que no lo desarrollan los científicos. Básicamente viene a decir eso, ¿eh? Y la verdad es que nosotros, pues eso, el anillador experto, ya lo veis, es personal cualificado, altamente cualificado, que no tiene por qué ser profesional. Es más, profesionales hay muy pocos. Nosotros aquí en Huesca ninguno. Con un intenso periodo formativo,
no menor de 2-3 años, debe superar un examen para obtener el certificado, un examen en el que te puedes llevar toda la bibliografía que quieras y la que no te la ponen ellos, y eso sí, tienes que sacar un 7,5 sobre 10 para aprobar, ¿eh? Y luego allí, a partir de ahí, estás en continua evolución. Pero bueno, es muy importante que lo de la oficina Eurin a nivel europeo estén diciendo esto, que el anillamiento en la actualidad es una herramienta estupenda, pero que además es muy barata, porque la está desarrollando gente no profesional, gente amateur muy bien preparada, ¿eh? Como digo, la conservación no está siempre en los grandes discursos, sino en los gestos cotidianos. Nosotros, por lo menos en nuestro caso, sin subvenciones, sin espectáculo. Solo esfuerzo y sobre todo haciendo lo que te gusta. ¿Qué es lo que nos gusta? Pues mira, este año, bueno, esta es una foto que veis, este es el punto ornitológico que tenemos puesto en Montmesa, financiado íntegramente por el grupo. Aquí, aunque si os acercáis veréis que hay un montón de logos, no sé, pues no han puesto ni un duro nadie. Como siempre, vamos. Entonces, durante este año 2025 hemos realizado más de 100 jornadas de anillamiento, 25 aportes al muladar del Teacuto, 15, de los 100 anillamientos, de las 100 jornadas de anillamientos, 15 han sido en 15 localidades de la provincia, mejor dicho, no 15. Talleres de construcción de cajas nido, charlas divulgativas, el montaje del punto ornitológico, una exposición mundial de Señor de Quebrantahuesos, con la publicación del libro de Señor de Quebrantahuesos, y la exposición itinerante de la Diputación Provincial de Buitres y Muladares, que está ya a punto de salir, y bueno, y sobre todo la formación de nuevos anilladores, que para mí personalmente es una cosa muy importante. Y bueno, simplemente el agradecimiento, porque siempre lo digo, que esto no sería posible, que nosotros, yo siempre digo que tenemos la suerte de que en el grupo ornitológico orcense es algo que no tienen en muchos grupos. Nosotros tenemos un equipo de anilladores y un equipo de aspirantes, pero después detrás tenemos un grupo de gente que no son ni anilladores ni aspirantes, que lo único que quieren es venir a colaborar, a disfrutar y a pasárselo bien, haciendo lo que les gusta. Y eso, la verdad es que es un trabajo espectacular, ¿eh? Bueno, si tenéis alguna pregunta. Sí. Bueno, si queréis, si no tenéis prisa, os puedo poner un vídeo, un pequeño documental que hemos hecho del grupo. Dura 15 minutos. Si lo queréis ver, es una primicia. Algunos lo habéis visto ya, pero bueno, es un vídeo bastante chulo. A ver si le podemos poner volumen. Yo sí que quería hacer una pregunta. Espera, que te lo paro. Sí, dime. Yo soy de las pesadas, de las que me dan mucha pena los pajaricos. Sí. Entonces entiendo perfectamente que es el método de conocimiento y de transmisión. De esas actividades que yo creo que se están abusando, desde mi modesta opinión, de quedar en la divulgación y hacer un anillamiento en un ayuntamiento, en una asociación, esos anillamientos así, los datos supongo que también al poner anilla también van a sí, pero los datos que se hacen en esas actividades muchas veces coinciden, o sea, se hacen dentro de o sea, con el ayuntamiento, pero muchas veces en zonas donde ya estás anillando. Me consta que vosotros lo intentéis hacer así. Yo estoy hablando de fuera de vuestra asociación, sí, bueno, y de cosas que me dan la impresión de que se están poniendo un poco, que yo no digo que a lo mejor sea realmente el efecto de la divulgación sea bueno, pero yo empiezo a sospechar que a lo mejor es un poco ligera la forma de hacerlo, ¿o no? Hombre, eso, a ver, es que eso como todo, estas cosas hay que hacerlas, o sea, lo que no puedes hacer es en un ayuntamiento hacer una jornada divulgativa de anillamiento cada 15 días o cada mes, porque o sea, no puedes, porque eso no va a ningún lado. O sea,
una jornada divulgativa, tú puedes hacer una jornada divulgativa que muchas veces no tiene por qué ser anillamiento, puede ser anillamiento y hay muchas más cosas para hacer. Hay charlas, hay talleres de construcción de cajas nido, hay talleres de disección de gagrópilas, o sea que hay muchas cosas que hacer. El anillamiento es un punto más, pero sí, hombre, no debería ser reiterativo, claro. Exacto. O sea, al final el anillamiento tiene que ser un objetivo. Entonces, nosotros, por ejemplo, pues en sitios donde sí que vamos, pero aprovechas porque a lo mejor son sitios donde llevas ya años yendo, que vas una vez al año, pero vamos siempre al mismo sitio, en las mismas fechas, en las mismas redes, para intentar que por lo menos esos datos te puedan valer para algo. Vale. O sea, que por lo menos lleves un control. O sea, no dices, no, es que me voy a Castelflorite y anillo aquí, mañana, el año que viene anillo allá, al año siguiente anillo en el otro lado. A eso es a lo que claro, me refería. porque entonces lo que vas es a un número de capturas. O sea, el anillamiento no tiene que depender del número de capturas. O sea, si precisamente aquí en Albore, por ejemplo, pues estos días, que este año pasado tuvimos un invierno muy bueno y hemos tenido inviernos de capturas en el día de 40 capturas, pero también tienes capturas en invierno de 6. Pero claro, es que para saber que en invierno hay menos, tienes que ir y coger 6. Vale. Entonces, claro, si no, es que no voy porque para coger 6 no me merece la pena. Claro, es que... Eso es un poco a Claro, lo que iba, ¿no? Sí, Vale. que muchas veces se va el número y eso no es bueno. Ujú. Dime. Es que si no, no se ve en la grabación. Mira, hace cosa de un mes o 20 días o así, leí una información que ya no te puedo decir dónde, porque todo que cae en mis manos ya pierdo el hilo de lo que leo. Sí. En el que aparecía el número de anilladores por países en Europa. Sí. Ponía España, Francia, Bélgica, tal cual. Se veía que el número de anilladores, 600 como decías, pues han capturado, no me acuerdo ahora del dato, me invento 50.000 aves, ¿vale? Y me chocaba porque en el Reino Unido había cerca de 2.000 anilladores y habían, o sea, no sé, 2 millones de aves, una pasada. Aquí en Zaragoza o en Huesca, donde eso, nos preocupa siempre mucho el clima. El clima en el aspecto de que si llueve, de que si está nublado, que si esto, que si vamos a coger o no vamos a coger. O simplemente por el estado de la ave. Es decir, Sí. mira que se están chipeando en la red, hay que recoger redes y fuera. ¿Cómo lo hacen en Reino Unido? Con el clima que tienen o sea, ¿se debe a que a lo mejor cogen otro tipo de aves? Por ejemplo, de costa o de... Sí, muchas veces también. Y luego depende de... Hay zonas donde hay muchas más especies, hay muchas más... En diferentes épocas. Aquí a lo mejor hay o sea, en época de cría hay mucho movimiento y ahí a lo mejor es al revés. A lo mejor es en invernadero donde hay mucho más movimiento. En fin, depende. Y depende también de las especies que vayas a coger. Y luego también es verdad que, bueno, cuando tú pones las redes, cuando tú haces las hojas de anillamiento, si el tiempo viene mal, pues tú pones, o sea, tienes que poner las horas que tienes de muestreo. Pero tú puedes, si tienes que interrumpir, pues pones hora de inicio 6:30, interrumpo a las 10 y luego vuelvo a empezar otra vez a las 12. Eso no hay ningún problema. Y allá, pues... gente tienen el clima, porque ya sabemos cómo es en Inglaterra, pero... Sí, lo que pasa es que también llevan muchísimos más años que nosotros también anillando. Entonces tienen más experiencia. Con cada uno en su sitio. En las costas hay migración de aves. Claro. Que aquí en Aragón no hay, no os podéis imaginar la cantidad de aves pequeñas, paseriformes, que pasan por las costas. Sí, Entonces, esa foto. En un día puedes coger 100, 200. Esa foto aves. que habéis visto de la NASA, precisamente es una NASA de. ¿Esa es de Holanda, es? ¿O de Lituania. De Lituania. De Lituania. Es una zona de migración. Entonces allí, pues en esa NASA, sin estar tú allí, tú vas y al final son las que chocan contra la red y al final van a parar el embudo y tú vas al embudo y tienes 200 pájaros en el embudo y no has hecho nada. Sí, y ahí hay tú estás tranquilamente. Todos los días del año. Claro. Pagado, claro. Claro. Ya. Es otra historia. Eso es otra historia. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta más? Vale. Si las anillas de PVC son para identificar al individuo a simple vista,
¿para qué se utilizan también las de metal? ¿No bastaría solo con la de PVC? Sí, porque la de PVC es mucho más fácil de que se rompa y se pierda. Ah, vale. Entonces la de PVC tiene que ir ligada siempre a la metálica porque además esto va todo en evolución. Entonces el sistema de numeraciones de las anillas metálicas con las de PVC no se puede llevar. Bueno, yo te puedo decir que es caótico. O sea, el meter datos de PVC o intentar recuperar muchas veces lecturas es caótico. O sea, yo te puedo decir que uno de los buitres que tenemos recuperados en el Teacuto venía con anilla naranja y no sabíamos de quién era. Estuvimos intentando localizarla 6 meses, hasta que me cansé, lo agarramos un día y le leímos la metálica, que venía de Italia, de los Apeninos. Entonces la gestionamos como anillamiento, tuvimos el dato y tal. Entonces, al tiempo vino otro con otra anilla naranja. Entonces, ya sabíamos de dónde venía, más o menos. Y ese se me ocurrió un día de casualidad. Digo, pues lo voy a meter en una página de Facebook de buitres de los Balcanes. Oye, a los 10 minutos me contestó el mismo anillador en el mismo sitio, pero 3 años después. Entonces, las anillas de PVC es mucho más complicado de localizar, porque el sistema de gestión es muy distinto. Aparte son 3 dígitos. Entonces es mucho más complicado. Y luego las anillas de PVC muchas veces se pierden, se rompen, se caen, igual que las marcas alares. Las marcas alares al final desaparecen. Entonces hay muchas veces que es distinto, es difícil. Entonces por eso es más definitivo la metálica. La de PVC te ayuda porque no necesitas recaptura, pero la definitiva, la que te va a dar la información vital seguro, porque seguro que está en la base de datos, es la metálica. Esa es la historia. ¿Tienes alguna pregunta más? Venga, pues os pongo el vídeo. A ver. Mira, igual le pongo, sí, a ver si se oye, si no, con el micrófono. A ver. Espero que os guste, está hecho con mucho cariño. Desde hace millones de años, los buitres han limpiado la tierra de cadáveres. Son guardianes invisibles del equilibrio natural, devorando la muerte para dar vida. Los buitres, aunque se coman un animal enfermo, no transmiten la enfermedad. En el momento que los carroñeros acaban comiéndose ese ejemplar, la posible enfermedad que haya desaparece, se frena completamente. Por eso se le dice los sanitarios de la naturaleza. En la India está el mayor ejemplo, que por el glucocenaco se perdió el 95% de la población. Desde entonces a la India le está costando más de $1.000 millones el no tener buitres por la transmisión de enfermedades. De las 4 especies de buitres que habitan en la península ibérica, todas conviven en la Sierra de Guara. El buitre negro, cuya presencia es puntual en Guara, pero cada vez se ve más a menudo surcando los cielos de Zaragoza y Huesca. El alimoche, o buitre sabio, por su picardía para alimentarse. El buitre barbudo, o quebrantahuesos, emblema de las cordilleras de la península ibérica, que se alimenta exclusivamente de huesos. Y el buitre leonado, también conocido como el doctor de la naturaleza, como rey y principal gestor de toda la carroña que queda en nuestros montes. Sierra de Guara es un sitio especial. La gente está muy equivocada con el tema de la biodiversidad, porque, por ejemplo, hay mucha más biodiversidad en Monegros que en el Pirineo, por ejemplo, si estamos hablando de biodiversidad. Pero es que hay más buitres en las sierras exteriores que en el Pirineo también. Entonces, la Sierra de Guara es un punto especial y además aquí estamos en la confluencia de la Sierra de Guara, la Sierra Caballera,
o sea, es que estamos en una confluencia espectacular que encima les da pie a salir a la zona de la olla, donde sabemos que ahora un buitre que esté en esta zona puede salir a comer en época de cría mientras la hembra está incubando y se puede ir hasta Extremadura a comer y estar una semana en Extremadura comiendo y volver. Entonces es un sitio ideal, porque desde aquí, ya veis el panorama que vemos, desde aquí vemos el Moncayo por un lado, si estuviera despejado veríamos la laguna de Sariñena, desde aquí tiene una salida perfecta, con unas corrientes perfectas que pueden hacer que vuele muchísimos kilómetros sin ningún esfuerzo y tenga muchas más facilidades para localizar comida. Pero incluso estas impresionantes aves, que parecen dominar el aire, dependen de un fino y delicado equilibrio. La idea de que hay muchos buitres porque vemos muchos juntos no quiere decir que haya muchos, sino que allí en ese momento hay muchos. Igual en el resto de la provincia no hay ni uno ya. Los buitres son aves pesadas y sorprendentemente torpes en tierra. El buitre leonado es una de las aves voladoras más pesadas del planeta. En el pueblo había mucho ganado antes, había 4 pastores, me acuerdo yo, ahora queda uno, y siempre íbamos con un amigo a correr los buitres porque se empachaban y se quedaban en las zonas altas, pero no se movían. Y íbamos por detrás, y íbamos un poco corriendo y salían y no podían volar, y siempre se nos quedaban al lado. Precisamente por ello, cada vuelo que emprenden estas aves es una apuesta arriesgada por sobrevivir. Si volando gastas más calorías de las que encuentras, tal vez ese sea tu último vuelo. Esa poca carne que no se hinchan a comer ninguno, yo creo que es la diferencia entre tener un vuelo al día siguiente o no tenerlo. Igual son las suficientes proteínas o calorías necesarias para el despegue para poder conseguir al día siguiente una carroña en algún punto de la provincia. Y es que para los buitres, la distancia siempre ha sido la mejor garantía de supervivencia. Sus nidos cuelgan de los abismos donde estas aves encuentran algo de margen para sus exigentes despegues y aterrizajes. Y tranquilidad, allí donde ni el ser humano es capaz de alcanzar. O al menos, mientras no hacemos por llegar. En las últimas décadas, tendidos eléctricos, parques eólicos y la falta de alimento han puesto en jaque a estas aves que durante siglos limpiaron nuestros paisajes. Ahora tiene 2 problemas. El primero, no hay comida en el monte, y aunque la hubiera, como se inyecta glucocenaco, que es un antiinflamatorio, moriría en la mitad, o sea, casi mejor que la quemen. Lo que habría que abrir es más muladares para que tuviera comida y pudieran criar, porque tenemos mucho buitre, pero es de una edad muy vieja, porque son animales que viven muchos años. El problema es que no crían. Y el segundo problema que tenemos de los buitres, y muy importante, solo son 980 buitres que murieron en los parques eólicos en 2023 y 2024. No tienen dónde van a comer, dónde tienen esos rebaños de ovejas. Y se moría una. Ahora que come algún jabalí que mata a los cazadores, que no lo cogen, que lo dejan en el monte. Pasan hambre esos bichos. Si queremos conservar cosas bonitas que tenemos en los Pirineos y en la Sierra de Guara, como es el buitre, pues habría que hacer algo por él. De todo hay, caballos, burros, vacas. Vamos a hacer una sopa.
que el muladero es una cosa que la hacemos, pero ojalá no hubiera que hacerla. Yo sería feliz si esto no se tuviera que hacer. Pero si no tuviera que hacer, porque la naturaleza se regula por sí sola. El problema es que no se regula por sí sola. Palabra muladar ha existido toda la vida. En los pueblos antes, cuando como se usaba mucho las mulas y todo eso, la mula que se moría, ¿dónde la tiraban? Al muladar. Los muladares históricamente han sido la base de alimentación de todas las carroñeras del mundo, no de Huesca ni de España, del mundo. Los ves que necesitan por lo menos un poco de comida, aunque sea una mierda lo que les das. Que tengan la comida cerca de los nidos, que tengan un sitio, vas a ver que van a tener algo de comida. Yo lo llamaría ahora mismo supervivencia. Es una de las dos cosas que se pueden hacer ahora mismo para que la supervivencia del buitre continúe. El problema de las vacas locas hizo que de repente se cerraran drásticamente todos los muladares, se pasara a gestionar los restos de las granjas de una manera que ya sabemos todos que se ha convertido en un negocio y que además nos cuesta dinero a todos y a los buitres pues les ha supuesto un cambio de actitud porque ahora necesitan más tiempo, volar más para encontrar la comida que antes era más fácil de localizar. A finales del siglo XX, la caza, el veneno y el cierre de los muladares condujeron las poblaciones de rapaces en Europa al borde del colapso. El Instituto para la Conservación de la Naturaleza, que nació entre otras cosas gracias a personas como Félix Rodríguez de la Fuente, que fue uno de los grandes promotores de la protección de las rapaces, venían del Instituto para la Destrucción de las Alimañas, una institución donde te pagaban por cuando entregabas cabezas de zorro, colas de zorro, cabezas de lobo, de rapaces, lo que consideraban alimañas. Cuando yo era un crío que tenía 4 o 5 años, las colas de la rabosa se las guardaban todas. Yo me acuerdo de ver a mi padre con las colas de la rabosa para perras, para dinero, para el dinero, sí que me acuerdo. Y luego la taxidermia, que eso daba más dinero. Entonces era lo normal y en todas las ferreterías te vendían cepos para coger pájaros y los vendías a las tiendas. De hecho nosotros les vendíamos los pájaros a Semiramis y pasamos de vender los pájaros a Semiramis a denunciar a Semiramis cuando tenía especies que no le correspondían. O sea que, pero claro, una vez que aprendes y te metes en este mundo, le vas cogiendo el gusto y ya lo ves de otra forma, porque lo que te gustaban eran los pájaros, el contacto, el tocarlos, a mí venderlos y enjaularlos no te llenaba. Entonces, una vez que te metes, descubres el mundo que es el que te llena de verdad. Tras la abolición de esta ley de caza indiscriminada de alimañas y gracias al impulso de una nueva generación de biólogos y naturalistas comprometidos con la conservación de la biodiversidad, comenzó a arraigar en Europa una transición. Se dejaron de ver a las rapaces y depredadores como enemigos y empezamos a entenderlos como vecinos indispensables para la sostenibilidad del medio natural. Esos torninos que nosotros cazábamos venían anillados. Antes de que vinieran a buscarlas, los extendíamos, porque la carne si se recalienta no vale. Entonces yo me los miraba y encontraba anillas de Estocolmo, de Italia. Yo las cogía, no había internet. Las metía en un sobre y se las mandaba a Joaquín. Pues tuve la suerte de nacer en una temporada, en un año en que nuestros influencers eran influencers del estilo Félix Rodríguez de la Fuente, o en mi caso uno más cercano que fue Joaquín, que fue el fundador del grupo. El promotor de todo esto que estemos aquí es todo en base a este señor, Joaquín. Gracias a esas personas la cosa fue cambiando y fue cambiando la percepción. Precisamente por su labor en materia de conservación y como tutor en la formación de nuevos anilladores científicos, Joaquín López Pardo es considerado el primer ornitólogo moderno de Aragón. Su trayectoria le valió el premio Félix de Azara y sentó las bases para que el grupo ornitológico oscense que él fundó gestione el muladar de Tiacuto, en Nueno, desde hace más de 11 años. Los tres pilares del grupo tienen que ser
la parte científica, en la cual está el anillamiento, los seguimientos, los censos, las anillas de PVC, por ejemplo, aquí en el muladar. Eso sería la parte científica. Luego está la parte conservacionista, donde están, por ejemplo, las denuncias que hicimos aquí en el vertedero, donde hemos conseguido que modifican la línea de alta tensión, que estaban matando un montón de buitres. La gestión que hacemos en el muladar, que ayuda también a la conservación de carroñeras. Y luego, por supuesto, está una parte vital que por la que también exigimos que el muladar nos viene muy bien para eso, que es la parte de educación ambiental, la parte de cambiar la percepción de la gente y que la gente lo vea, lo sienta cercano, conozca lo que hay y lo vea y lo acepte todo de forma positiva. Ahora mismo los muladares, si no existieran, al hombre le daría igual, al buitre no. Lo que antiguamente no era más que un lugar donde se depositaban los animales muertos, hoy es un espacio de ciencia, educación y aportes suplementarios controlados para favorecer la supervivencia de las especies carroñeras. Un trabajo que, gracias a la labor de personas como los miembros del Grupo Ornitológico Oscense, representa la lucha por cuidar un valor que no podemos perder. Yo llevo 11 años viniendo y sigo gozándola porque ningún día es igual. Ni comen igual, ni entran volando igual. Es todo distinto. El frenesí de la comida, del acto de comer de los buitres, es una cosa que yo creo que no sé, si no lo ves, no lo puedes explicar, es una cosa espectacular. Hace poco vino una... fue curioso porque la hija subió en coche, el marido, y la madre con 90 años subió andando, desde Santa Larieta. Y me dijo la hija que era el regalo de cumpleaños de su madre, con 90 años. Nunca había visto un buitre, una inglesa. Había 450 en el muladar. En el muladar de Tiacuto, desde hace más de 11 años, cada 15 días, 200 kilos de carne ayudan a seguir adelante a los más de 400 buitres que suelen bajar. Aquí, los buitres vienen a luchar por comer, pero son las personas las que terminan demostrando su verdadero ser. Porque detrás de ese frenesí, caos y lucha por sobrevivir, que como intrusos apenas alcanzamos a comprender, también hay personas. Personas que llevan años viniendo sin esperar nada a cambio. Personas que trabajan, cuidan y enseñan, no por dinero, sino por convicción. Demostrando que conservar no siempre es poseer, sino simplemente acompañar. Porque hay quien vive de la naturaleza y quien decide vivir para ella. Cuando haces algo que te gusta, eso no tiene precio. Todo el mundo es bienvenido, todo el mundo intentamos empujar en la misma dirección. Me gusta. Lo hacemos muy a gusto, la verdad. El futuro está en ayudarlos. En el grupo siempre se ha hecho de esta manera altruista todo y mientras siga así, nadie te lo puede pagar. Vivir para los pájaros. O hacer, y sin más. Bueno, me alegro que os haya gustado.